¿Cómo sería un servicio sin predicación, hermanos? Un servicio sin predicación dejaría de ser un servicio, porque parte del servicio es la edificación de la palabra de Dios. Y yo creo que uno de los segmentos más importantes en el desarrollo de un servicio precisamente tiene que ver con ese momento de escuchar la palabra de Dios. Por eso debemos de estar enfocados en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos esta serie sobre a solas con Dios. Y quiero que veamos acerca de los beneficios de la oración, que eso fue lo que comenzamos la semana pasada. Y ustedes van a recordar que yo les decía, hermanos, que el deseo de Dios es tener intimidad con cada uno de nosotros. Intimidad en estar a solas, platicando con Él. Es decir, usted y Dios solos. Usted y Dios solos. Es un tiempo de quietud. Es un tiempo, hermanos, de calma. Usted no puede estar orando y estar escuchando música que no es cristiana. Usted no puede estar orando y estar escuchando cualquier tipo de música. Usted, cuando está orando, usted está concentrado, platicando con Dios. Recuerde que mi mensaje la semana pasada lo terminé con estas palabras: orar. El tiempo de orar es una cita con Dios. Es decir, que cuando tú vas a la oración, Dios está esperando esa cita, ese momento. Y recuerdo que puse ese ejemplo de cuando éramos novios y estábamos enamorados, que no nos podíamos perder una cita. Y les vuelvo a preguntar, los que se han enamorado o los que están enamorados ahorita, ¿se desesperan o no se desesperan para que llegue el momento de la cita? Cuando yo tenía a mi novia, a Mirna, la única que he tenido en mi vida, después de 1200 pretendientes, digo pretendientes, porque antes yo no era como soy ahora. Antes era joven y esbelto, y los músculos y el 14 pack aquí enfrente. Bueno, lo que quiero decir es que cuando Mirna y yo éramos novios, yo me desesperaba por la cita, por llegar a tiempo y por tener un momento a solas con ella, platicar con ella. Mis pantalones bien planchados, mis botas bien lustraditas, y siempre usaba botas para que ella creyera que yo era hacendado. Y cuando nos casamos se dio cuenta que no tenía ni un petate donde caer muerto. Y para que dijera que tenía 2 pares de botas, ella me conoció como un par de botas color henna, así como color, más o menos como de este color. ¿Y qué cree que hice yo con el tiempo? Para que confundirla y creyera que tuviera yo 2 pares de botas, las pinté de color rojo. Y esta es una historia de verdad que usted puede verla ahí en Google. Miren, mis botas llegaban hasta acá y las pinté de rojo. Y yo tenía que tomar el bus para llegar a la iglesia, al ministerio de jóvenes. Y de la parada del bus a la iglesia era como vamos a suponer, de la gasolinera como a donde termina la cuadra. Pero en ese bus venía mucha gente, eran las 4 de la tarde el día sábado, cayó una tormenta, de esas tormentas que usted dice: Dios, por favor, para este diluvio, acabo de pintar mis botas. Me bajo del bus y como yo quería pantallar en mi cita, porque pues es que así es, cuando uno está enamorado, hermanos, uno exagera demasiado. Entonces me puse mi pantalón blanco. ¿Cuándo me ha visto usted con un pantalón blanco aquí en la iglesia? Pero cuando tenía mis 22 años, que era novio de Mirna, pues me puse un pantalón blanco y una camisita celeste que ella misma me había regalado, marca Gant. Los que saben de esa marca, bonita la camisita. Me bajo del bus, la tormenta estaba pero tan fuerte, llego a la iglesia. Y cuando terminó la reunión de jóvenes, que eran más de 200 jóvenes en ese tiempo, todo el mundo me miraba para abajo, hacia abajo. Y yo ni en cuenta que lo que me miraban era que había desteñido la bota y se había pasado al pantalón color blanco. Entonces estaba entre rojo y blanco, de aquí para abajo. ¿Todo por qué? Porque estaba enamorado. Es que uno enamorado es tonto. ¿Cómo decirle? Cuando uno está enamorado no mide consecuencias.
Cuando uno está enamorado, hermanos, uno hace lo posible por llegar a la cita. Uno se peina, uno se baña. Si no tiene desodorante, aunque sea un poco de ruda por todos lados. Pero así es. Eso es lo que hace el amor. Eso es lo que hace una cita. Y uno está desesperado. Un día nos enojamos y pasamos 3 días sin hablarnos. Y yo decía, a ver quién rompe el hielo, a ver quién ama más. Y yo estaba en mi oficina en la iglesia, tenía 22 años, era el encargado del ministerio del evangelismo en la iglesia. Y yo decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo sé que me va a hablar. Ella trabajaba en el banco allá en El Salvador. Me va a hablar, no se va a aguantar. El que no me aguanté fui yo. 3 días. Miren cómo son las cosas. Antes de que éramos novios, Mirna llevó a su hermano que yo no conocía. A su hermano a la iglesia, a los jóvenes. Todavía no éramos novios, ya nos habíamos flechado, ya nos habíamos apachado el ojo. ¿Saben cómo nos conocimos? Íbamos saliendo del templo, chocamos con Mirna, se le cae la Biblia, y yo que se la recojo, y ella que se hinca. Y que le entrego la Biblia. No se lo crea tampoco. Amor a primera vista. La veo un miércoles y yo no sabía que tenía un hermano. Ya me había hablado de sus hermanos, pero la veo agarrado de la mano en el templo. Y yo cuando la vi de la esquina dije, qué traidora. Ella ya tiene novio y no me ha dicho que tiene novio. Y todo el servicio de jóvenes me la pasé, hermano, pero crujiendo así. Pero ¿cómo es posible? Ya me apachó el ojo, ya nos recogimos la Biblia, nos vimos a los ojos. ¿Y cómo es posible? Ya tiene novio. Y el muchacho, hermanos, la abrazaba, le ponía la mano encima. Y yo decía, no, pues, o sea, ya perdí. Después que yo andaba cantando, este pollo me lo como yo. Ese era un anuncio en El Salvador que se llamaba Pollo Sello de Oro. Y salía, este pollo me lo como, yo me lo... Bueno, entonces yo decía, ¿cómo es posible? Ya tiene novio agarradito de la mano. Pasé 1:30 sufriendo y al final del servicio llega Mirna y me dice, oh, Dioní, le presento a mi hermano, se llama Melvin. Era su hermano. ¿Se dan cuenta cómo eso? Sí, claro, ya me sentí relajado. Me dieron ganas de volver a pintar mis botas de otro color. Les cuento todo esto porque eso es una cita, cuando uno tiene un encuentro. Ahora imagínese con Dios. Orar es tener una cita con Dios. Es como que Dios estuviera esperándote para que tú llegues a esa cita importante que es platicar con Él. En donde ponemos 2 sillas de frente. En donde enfrente está Dios y en el otro frente estás tú. Y es como que Dios te dijera a través de la oración, muy bien, hagamos de esta cita algo bonito. Hagamos de esta cita algo en donde tu vida va a ser bendecida. Tú me vas a hablar, yo te voy a responder y vamos a platicar, porque la oración es platicar con Dios. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que fue nuestro estudio de la semana pasada. ¿Están conmigo, hermanos? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen o lo saben de memoria? El que no se memoriza este versículo jamás aprenderá chino. Si usted se memoriza este versículo, por lo menos va a poder aprender a decir Changlá. ¿Sabe qué significa Changlá? Orar sin cesar. No, Changlá significa Changlá. Entonces, si usted no se memoriza este versículo, jamás podrá decir conmigo Changlá. Muy bien, vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Orad sin cesar. Estamos enfrente de uno de los versículos más pequeños de toda la Biblia. Orad sin cesar. Hay una mujer en la historia, en los años 1700. Es una mujer que tuvo 18 hijos. Imagínense, 18 hijos. Esta mujer se llamó Susana Wesley. Susana Wesley tuvo 18 hijos. Familia grande. Hay muchas mujeres hoy que con uno se desesperan, no hay qué hacer.
Ya no digamos con 2, con 3. Mi mamá que tuvo 8, hasta se confundía. A Ricardo le llamaba Dionisio y a mí me llamaba Ricardo. Ricardito, no mamá, soy Dionisio. Ricardito, no, soy tu hijo preferido, mamá, soy Dionisio. Imagínense 8 y ahora 18. Lo que les quiero decir es que Susana Wesley, con estos 18 hijos que tuvo 2 hijos importantes. Charles Wesley, que fue uno de los fundadores de las iglesias metodistas, y también John Wesley, que también fue uno de los fundadores de la iglesia metodista, de las iglesias wesleyanas. Pues muy bien, este Charles Wesley escribió más de 6,000 cantos para Dios. Charles Wesley, uno de sus cantos más famosos lo cantamos en Navidad. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. ¿Lo han escuchado? Pues lo escribió el hijo de Susana Wesley. Pues muy bien, esta mujer con 18 hijos, todas las tardes a las 5 de la tarde se sentaba en su mecedora, agarraba su delantal y se lo ponía sobre su cabeza. Cuando los 18 hijos veían a las 4 de la tarde a Susana Wesley todos los días, cuando ella le hacía así, los hijos ya sabían: estoy en una hora de cita con Dios. Si me perturban, ya sabrán lo que les va a pasar. Solo le hacía así y todos los muchachos salían a hacer sus tareas y se alejaban de la mamá, porque su mamá con eso les estaba diciendo: estoy en mi cita a solas con Dios. Sus hijos con el tiempo escribieron: las oraciones de mi madre nos acercaron a Dios. Las oraciones de nuestra madre hicieron de nosotros lo que ahora somos, fundadores de las iglesias metodistas y de las iglesias wesleyanas. Uno de ellos escribiendo más de 6,500 canciones para Dios. El poder de la oración, el estar a solas con Dios. Si Susana Wesley en los años 1700 pudo tener una hora de oración al día con 18 hijos, yo pregunto esta mañana: ¿no cree usted que podríamos tener 10 minutos a solas con Dios? 15 minutos a solas con Dios. Hermanos, confrontándonos sin hacernos sentir mal. En realidad, hermanos, cuando usted mira las novelas o cualquier película, ¿cuánto tiempo pasamos frente a un televisor viendo las novelas? Si no se las pierde de 7 a 10 de la noche, las de 34. Y si es con otras personas que están jugando con el 52 y el 34 y el 46 y el 62 y el 22, piense usted cuánto tiempo pasa frente a un televisor todos los días. O cuánto tiempo pasa usted peleando con su marido. O cuánto tiempo pasa usted peleando con su mujer. O cuánto tiempo pasa usted peleando con sus hijos. Entonces, estoy diciendo esto no para hacernos sentir mal, sino para crear conciencia. Que si tenemos tiempo para otras cosas que son menos importantes, ¿por qué no darle a Dios ese momento, esa cita de estar a solas con Dios por lo menos 10 minutos al día? Aparte un lugar, aparte un tiempo, tenga un momento de quietud con Dios, un momento de plática, un momento entre tú y Dios. Por eso Pablo está diciendo: orad sin cesar. Pues muy bien, esta mañana, mis queridos hermanos, quiero hablarles sobre los beneficios de la oración. El primer beneficio que en la Biblia encontramos acerca de la oración es que la oración nos fortalece en momentos de prueba y en momentos de debilidad. Hermanos, si tan solo supiéramos el poder de la oración, si tan solo supiéramos que Jesús nos instruye de ese momento tan maravilloso de estar a solas con Dios. ¿Recuerda lo que leímos la semana pasada? Que Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Decíamos que Jesús estaba diciendo: cuando ores.
Y hermano, tómelo muy en serio esto. Pueda que usted no venga a la semana de oración por muchas razones. Porque no le gusta la dinámica que hacemos en la oración, porque piensa que esto es perder el tiempo, o porque usted se queda tranquilo en su casa, cualquiera que sea la razón, pero piensa en esto. La oración es una de las armas más poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es una de las armas más poderosas y es el armamento que menos ocupamos los cristianos. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Cuando usted está a solas con Dios, cuando tú estás en este encuentro maravilloso, en esta cita en donde estás platicando con Dios, tú puedes decirle a Dios todo lo que tus sentimientos quieran decirle a Dios. Puedes compartir con Dios tus problemas y tenlo por seguro que Dios jamás se lo contará a otra persona. Hermanos, ustedes pueden venir delante de la presencia de Dios, tal como dijo Jesús, estando tú, la puerta cerrada, platicando con Él. Tú puedes desahogarte, tú puedes llorar delante de Dios, tú puedes derramar tus lágrimas delante de Dios, tú puedes abrir tus sentimientos y contarle a Dios cómo te sientes. Puedes decirle a Dios aún tus sentimientos malos y buenos que tienes dentro de ti, y tenlo por seguro que el Señor no va a salir corriendo a contarme a mí: mira, Él me contó los problemas que tiene y ayúdalo. No, eso queda entre Dios y tú. Y por eso Jesús está diciendo que cierre la puerta y ora a tu Padre en privado. Hermanos, las oraciones en privado tienen un poder como usted no se imagina. Hemos escuchado testimonios de personas viudas, personas solas, hombres enfermos, mujeres enfermas que no pueden venir a la iglesia, pero que en sus casas han hecho de su dormitorio un templo, un lugar en donde se reúnen con Dios y oran privadamente a su Dios, y con el tiempo Dios les recompensa en público. ¿Sabe qué rechaza Jesús? Jesús rechaza aquellas oraciones que son vanas. Y por eso Jesús dijo: cuando ores, no hagas vanas repeticiones como hacen los hipócritas y los fariseos para ser aplaudidos y alabados por la gente. Orar no es lo mismo que rezar. Rezar significa vanas repeticiones, oraciones prefabricadas por hombres que otros están repitiendo. No es lo mismo rezar que orar. Orar es platicar con Dios. Rezar es repetir vanas oraciones que otros han escrito. La oración es algo que brota del corazón. La oración es una sinceridad entre tú y Dios. Hace muchos años en Valwipar, cuando estábamos allá, vino una señora que tenía 50 años de ser católica. Nació siendo católica. Cuando ella era adolescente con sus hermanas, compraron una Biblia. Y su padre quemó la Biblia delante de ellos. Y les dijo: la Biblia no es para nosotros. Nosotros no podemos interpretar la Biblia, no podemos leer la Biblia. La Biblia es algo que solamente los sacerdotes pueden explicarle en una homilía en la iglesia. Entonces vino el padre, quemó la Biblia frente a sus hijos católicos, y ella creció con esta idea del catolicismo. Cuando vino a la iglesia, siempre decía: pastor, quiero que recen por esto y lo otro. Y yo le decía a su hermana: vamos a orar por tal cosa. Siguiente vez: quiero que rece, pastor, por esto y lo otro. Yo siempre le decía: sí, claro que sí, vamos a orar por esto. Pero varios hermanos se me acercaban y me decían: pero pastor, ¿por qué no la corrige? Aquí no decimos rezar, aquí decimos orar. Y yo le dije a estas personas: yo no voy a hacer eso públicamente con ella. Si un día lo voy a hacer, voy a hacerlo en privado, pero ella apenas tiene 6 semanas de haber conocido a Jesús. Y ustedes tienen que entender que después de 50 años de una cultura católica, qué difícil es a ella cambiar ese vocabulario de rezar por orar. Entonces me dijeron ellos: sí, pero usted tiene que exhortarla a que no se dice rezar, se dice orar. Bueno, y le dije: dejen que Dios se encargue de esto.
Ustedes no están aquí para corregirla ahorita. Ustedes ya tienen 10 años de ser cristianos, 5 años. Fácil para ustedes decir, oren por mí. Pero ella siempre decía rezar. Con el tiempo, me dio mucho gusto que esta católica convertida a Cristo decía, hermanos, quiero que me ayuden a orar por esto y lo otro. La obra, mire, cuando tú metes tu mano, arruinas la obra de Dios. ¿Qué tal si yo públicamente le digo, hermana, ya hombre, cálmese, ya tiene 6 semanas con nosotros? No se dice rezar, se dice orar. ¿Qué cree que me hubiera dicho ella? Me hubiera dicho, órale pues. Era mexicana. ¿Por qué? Porque venía de una tradición católica enraizada. Les digo esto porque se acuerdan que les he contado esto de aquel mexicano recién convertido. Pastor, recen por mi mamá que está enferma. Y el pastor le decía desde el púlpito, ese sí era atrevido, no se dice rezar, se dice orar. Al siguiente semana, pastor, oren por mí que estoy... No se dice rezar, se dice orar. Oren por un trabajo para mí. Recen por un... No se dice rezar, se dice orar. Por último, el mexicano se enojó y le dijo, porque le dijo el mexicano, oren por mí porque tengo una entrevista, recen por mí porque tengo una entrevista mañana. Y el pastor le dijo, ya te dije, no se dice rezar, se dice orar. Y el mexicano enojado le dijo, órale pues. Mucha gente quiere presionar y presionar. La vida cristiana es paso a paso con Dios. Pero déjeme decirle que uno de los pasos tan importantes es la oración. Porque la oración nos fortalece en momentos de prueba y de debilidad. Jesucristo. ¿Recuerda usted que en la semana de su martirio, en la semana de su sacrificio, ¿en dónde se encontró Jesús? ¿Usted cree que Jesús, antes de morir, se fue a la playa como vamos a ir nosotros el 23? ¿Usted cree que Jesús andaba en el mall ahí viendo los especiales con ese cupón de $20 de Macy's? Viendo a ver qué botitas compraba o qué, hoy para el verano, qué short compraba Jesús. Nada de eso. Dice la Biblia que Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, que es el mismo monte de los olivos. Allí estaba Jesús. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y dice la Biblia que al estar orando, Jesús, hermanos, estaba preparándose para una de las batallas más terribles, pero más importantes de toda su vida. Estaba orando. Y dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Sabe qué pasaba con Jesús? Estaba preparándose porque venía un momento de prueba muy duro. Y en un momento de debilidad y fragilidad humana, el Señor le dice a Jesús, postrado sobre una roca en el huerto del Getsemaní, le dice, Señor, en realidad yo sé que esto es muy duro, pero si es posible que pase de mí esta copa. Si tú me pides que yo vaya y muera por la humanidad, está bien, estoy listo. Pero humanamente, Señor, yo no quisiera pasar ese trago amargo de la cruz. Y le dice, Señor, de todos modos, hágase tu voluntad, hágase como tú quieras, no como yo quiero. Pues el Señor Jesús estaba preparando su corazón porque sabía que lo iban a escupir, que lo iban a maltratar, que una corona de espinas le iban a poner en su frente. Jesús sabía que le iban a dar 40 azotes en su espalda. Sabía el Señor de los clavos que iban a poner en sus manos y en sus pies. El Señor sabía también que le iban a poner una lanza en su costado. Sabía que lo iban a escupir. Sabía que tenía que cargar la cruz. Y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estaba preparando su corazón en oración para fortalecerse. Sabía que la prueba era muy dura. Yo digo, mis queridos hermanos, ¿cómo se prepara usted ante una prueba, ante un futuro difícil? No me diga que viendo televisión o leyendo las noticias de la revista TV y novelas. Yo le digo a usted esta mañana, el momento en que debemos de prepararnos para esos momentos de prueba y de debilidad es a través de la oración. Jesucristo dijo una vez, orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que lo hacemos al revés. Primero,
Caemos en la tentación y después oramos pidiendo perdón. Pero Jesús nos está diciendo que antes de caer en la tentación, mejor oremos para ser fortalecidos en momentos de prueba y en momentos de debilidad. Yo les pregunto, si Jesucristo viniera y entrara por esa puerta o por una de estas puertas, el Señor puede leer nuestros pensamientos porque nos conoce por dentro y por fuera. Pero si Jesús viniera en estos momentos y nos preguntara a cada uno viéndonos a los ojos y nos dijera, por ejemplo, Chanel, pídeme un deseo. Es apellido Canales, en inglés es Chanel. Chanel 1, Chanel 2, Chanel 3. Muy bien. Se le dijera al Señor, Chanel, Canales para los que no hablamos inglés. Canales. Y el Señor la viera a los ojos y le diría, pídeme un deseo. ¿Qué usted le pediría al Señor? Muy bien, es un deseo bonito, volver a tener a Canales otra vez conmigo. El hermano partió a la presencia de Dios. Es un buen deseo. ¿Y usted, hermana, qué le diría a Jesús? Si le diría, pide un deseo que yo te dé, que te cumpla. Salud para toda la familia. Muy bien. Y así puedo ir preguntando. Uno diría salud, otros dirían volverme a casar. Pero ojo, con la misma mujer y el mismo hombre. No se pongan contentas o contentos. Ok. La hermana Chanel está pidiendo, bien, su esposo otra vez. Quizá muchos dirían una casa nueva, un auto nuevo, un aumento en el trabajo, mejores hijos. Quizá el deseo para muchos sería ganarme la lotería que aumentó. ¿Sabe qué dice el Salmo 91? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegarán. ¿Para qué comprar? Muy bien. ¿Sabe cuál debería de ser la petición o el deseo de nuestro corazón? Qué lindo que Jesús escuchara decirnos, si Él me viniera y me preguntara a mí, me dijera, hey Dionisio o Fabricio, ¿cuál es el deseo que tú quisieras que yo cumpliera en ti? Humanamente quizás le dijera, Señor, 120 años más con Mirna y mi hija, pero ya casadita y con un montón de hijos. Mínimo 18. Estoy orando para que Dios me le dé un buen novio a mi hija, hermanos. Ayúdenme a orar para que Dios la bendiga y le dé una herencia de 14 hijos por lo menos. Imagínense yo con 14 hijos de mi hija. Ya me está haciendo señas para ver invitarse. Ok. Mire, yo le diría al Señor, ahora que estoy predicando de esto, yo le diría, Señor, enséñame a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Enséñame a orar. Una vez un discípulo llegó donde Jesús y le dijo, Maestro, enséñanos a orar. No llegó y le dijo, Señor, enséñame a exorcizar a mi mujer que siempre se le mete el demonio cuando llego tarde. No le dijo eso. No llegó y le dijo, Señor, enséñame a callar a mi mujer porque no. Nada de eso. Le dijo, enséñanos a orar. El discípulo no llegó y le dijo, Señor, enséñame a elaborar parábolas como tú las haces. Enséñame los métodos de pedagogía para poder enseñar. Señor, enséñame a interpretar la Biblia. No, Él le dijo, Maestro, enséñanos a orar. Y cuando le pedimos al Señor que nos enseñe a orar, Dios nos hace cristianos, hombres y mujeres poderosos en la oración, y nos ayuda a fortalecernos en momentos de prueba y debilidad. Hermanos, oremos, porque uno de los beneficios de la oración es fortalecernos en momentos de prueba y en momentos de debilidad. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, porque Jesús se merece lo mejor de nuestras vidas. Cierra sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos ayudas, nos bendices. Muchas gracias por el gran amor, Señor, que tú mostraste en la cruz por cada uno de nosotros. Te pido que nos bendigas, te pido que nos guardes y que hagas de nosotros hombres y mujeres llenos de oración.
Señor, que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea glorificado y que cada uno de nosotros, Señor, pueda entender que la oración tiene poder en momentos de prueba y en momentos de debilidad. Bendice nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.